¿Por qué nos sentimos atraídos a hacer aquello que se nos impone como prohibido o que nos dicen que no hagamos? Basta que nos declaren algo como prohibido para que despierte nuestra curiosidad. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez haya un significado oculto en el lenguaje que nos incite a hacer aquello que se nos prohíbe. Podemos interpretar el lenguaje de dos formas: a nivel consciente, es decir, lo que significan las palabras según el diccionario, y a nivel subconsciente, las sensaciones que percibimos y que nuestro consciente pasa por alto. Muchas veces, cuando hablamos con alguien, nos llegan sensaciones que pueden contradecir lo que la persona nos está diciendo. Nuestro subconsciente funciona a través de imágenes, es decir, traduce las palabras en algo visual. Por ejemplo, si digo, piensa en un coche rojo, tu subconsciente creará una imagen mental de un coche rojo. Pero si digo, no pienses en un coche rojo, tu subconsciente pasará por alto la palabra no y creará la imagen mental de un coche rojo igualmente. Esto se debe a que el subconsciente es incapaz de poner una imagen a la palabra no, con lo que si a nivel subconsciente estamos visualizando aquello que no queremos, estamos propiciando que ocurra en realidad. Sin embargo, a nivel consciente lo censuramos porque sabemos que el significado de la palabra no es negativo. Lo sabemos porque así nos han enseñado, pero a nivel subconsciente seguimos sin interpretar el no y creamos una situación de incoherencia y desequilibrio interno, ya que el subconsciente quiere hacerlo y el consciente no. De manera que cuando nos dicen no hagas eso, en realidad nos están incitando a que lo hagamos. Y si finalmente hacemos aquello que nos han negado, podemos sentir culpabilidad, o si no lo hacemos, nos podemos quedar con las ganas. Cuando a los niños se les impone estas prohibiciones, las pasan por alto porque un niño no tiene desarrollada esa concepción consciente del significado del lenguaje, o mejor dicho, la sociedad todavía no la ha sometido a esa instrucción. Cuando a un niño le dices no toques eso, inmediatamente le van a entrar ganas de tocarlo y acabará tocándolo. Si se quiere prohibir algo, es mejor no nombrar aquello que se quiere censurar, porque si lo nombras, ya estás ofreciendo esa posibilidad para que lo haga. Y si no, una herramienta muy eficaz para tratar con niños es utilizar frases en positivo. En vez de decir, no utilices el móvil, podemos decir, apaga el móvil. O evitar decir, no llegues tarde, por, sé puntual. Siempre utilizando frases que no den lugar a confusión. A nivel personal, también podemos aplicarlo, por ejemplo, si alguien se siente inseguro mientras conduce un coche y se dice mentalmente, no quiero tener un accidente. ¿Qué está interpretando su subconsciente? Esto causará mucha confusión interna y puede que al final suceda lo que no quiere. Pero si decimos, voy a llegar en perfectas condiciones a mi destino, ponemos en consonancia el consciente y el subconsciente. Se puede sentir la diferencia entre las dos frases. Curiosamente, existe otra palabra que tiene un efecto similar, que es tabú, para referirse a algo prohibido. Procede de la palabra polinesia tapu, compuesta por las palabras ta, que significa tocar, y pu, que significa no, es decir, no tocar, otra palabra que nos pone en conflicto. ¿Y qué ocurre con lo prohibido? El Génesis recoge el famoso ejemplo del efecto que causa lo prohibido en nosotros. Se trata del mito de Adán y Eva. Yahvé les permitió comer de todos los frutos del paraíso, a excepción del llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente se aprovechó de esta única regla y así tentó y engañó a Eva con la promesa del conocimiento, que terminó comiendo el fruto prohibido, y Yahvé les expulsó del paraíso. Una coincidencia es que el fruto que Eva mordió fue la manzana. ¿Puede tener esto algo que ver con la aparición del uso de las palabras como medio de limitar el poder del ser humano? Si analizamos la palabra prohibido, su etimología nos dice que proviene del latín, compuesta por el prefijo pro, que significa estar a favor, y el lexema ib, que deriva de habere, que significa tener. Si las tomamos por separado, ¿qué obtenemos? Estar a favor de tenerlo. Pero, excepcionalmente, el diccionario nos dice que el prefijo pro adopta una aceptación negativa, es decir, nos enseñan que el prefijo pro es estar a favor,
como en las palabras promover, proseguir, proindependentista, prosocialista. Sin embargo, también nos dicen que pro es negativo en los casos como prohibido o proscrito. Se puede observar lo contradictorio que nos resulta cuando lo hacemos consciente. ¿Y qué significa esto? ¿Acaso no es una incoherencia utilizar una palabra compuesta por un prefijo que nos incita a tener aquello que se declara prohibido? Si tomamos el lexema ib de la palabra prohibido, atendiendo a la fonética que se traduce en palabras, nos podemos remontar a la lengua acadia y encontramos una similitud en la palabra ibu, que tiene connotación amorosa al igual que ipti, por lo que desde el acadio nos referiríamos a algo prohibido como algo a favor de ser amado. Científicos rusos han demostrado que las palabras o sonidos se codifican en nuestro ADN a través de la vibración. Es decir, el lenguaje de nuestros antepasados está en nosotros y nos repercute en el ahora. O dicho de otra forma, si en el pasado la palabra prohibido tenía un significado positivo, nos está confundiendo en el presente. ¿Hay alguna forma mejor de crear confusión en el individuo que a través de la prohibición? No sabemos si estas hipótesis son ciertas o no, pero sí es evidente que lo prohibido despierta la curiosidad del individuo y nuestra sociedad está llena de prohibiciones. El filósofo, autor de los ensayos, Michel de Montaigne, escribió que prohibir algo es despertar el deseo y también que lo prohibido sazona los manjares. Y no es la única palabra que tiene este tipo de incoherencias. En todo el diccionario nos encontramos con ejemplos que hacen que comunicarnos con las palabras sea un verdadero caos para todos. ¿Cuántos malentendidos se han originado con las palabras? ¿Y cuántas guerras han comenzado por palabras malinterpretadas? Porque la verdadera comunicación no se obtiene con el uso del lenguaje, sino a partir de una comunicación más sutil que podríamos denominar telepatía, que no implica el uso de palabras, sino de sensaciones, imágenes o conceptos que llegan íntegros al receptor sin malas interpretaciones. Pero por ahora nos seguiremos comunicando con las palabras y será mejor para todos si sabemos cómo utilizarlas.